Tengamos una red de 3x380/220. ¿Qué significa esta forma de poner la red eléctrica? Significa primero que tengo disponible 3 tensiones de línea de 380 volt entre R y S, entre S y T y entre T y R. Desde ahí hasta ahí tengo 380 volt. Adicionalmente me hablan del barra 220. Eso significa que cualquiera de ellas respecto del neutro tiene 220 volts. Es decir, acá tengo los 220 y acá tengo los 380. Así es más difícil de verlo. Nosotros estamos acostumbrados a verlos así. Digo, tengo acá R, tengo por acá S y tengo por acá T. Bueno, un poquito más atrás. Tengo por acá T. Y entonces lo que estoy tratando de decir es que desde acá hasta acá, entre R y S, tengo 380 volt, es decir, entre R y S, entre S y T lo mismo, y entre T y R lo mismo, ahí tengo los 380 volt. Y por otro lado, entre cualquiera de ellos y el neutro, tengo hacia el neutro, ahí 220, hacia cualquiera de estos lados. Así que estas son las tensiones disponibles. Esto se simboliza de este modo, 3x380/220. Adicionalmente se le ponen los 50 Hz para saber que estamos acá y no en Brasil o en Estados Unidos. En este problema puesto en difícil, uno lo dice habitualmente, se dispone una red de 3x380/220 en una fábrica, bla, 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 que tiene una máquina con tal prestación, otra máquina con tal prestación y otra máquina con tal prestación. Estas máquinas, fíjense que aquí tengo 4 cables, acá tengo 3 cables y acá tengo 2 cables. Si reviso un poquito más, digo, acá tengo 4 piolines, uno en cada fase más uno en el neutro. Así que lo más razonable es pensar que esto es una carga conectada de este modo, es decir, tiene neutro, así que tiene un O' que coincide con O, y después tiene las 3 fases, R, S y T. Tengo los 4 cables, R, S, T y el neutro. Esta otra carga tiene solo 3 cables, así que solo dispone de R, S y T, con lo cual es muy probable que se trate de una carga conectada en triángulo. También podría ser en estrella sin neutro. La verdad yo no lo sé, pero en principio vamos a suponer que está en triángulo. Finalmente acá no tengo ninguna duda, esto es una carga monofásica, tiene solo 2 piolines y está entre la fase S y el neutro. Como primera estrategia de cálculo, uno podría plantear, bueno, esta me complica la vida porque está en triángulo, entonces yo podría convertirla, gracias al teorema de Kennedy, en una carga exactamente equivalente que sea estrella. Entonces tendría entre R, S y T cada una de las cargas equivalentes. Habría que calcular cuánto vale, pero bueno, tengo un primer camino y acá tendría el neutro. Y después digo, bueno, la verdad que si esto es la resistencia de la máquina 1 o la carga en la máquina 1 y esta en la máquina 2, si reviso fase por fase, voy a ver que en la fase R me queda en paralelo con la fase R. La fase S me queda en paralelo con la fase S y la fase T me queda en paralelo con la fase T. Y entonces yo podría pensar directamente el paralelo en cada fase, es decir, acá tengo 1 en paralelo con 2 y esto está en la fase R y el neutro. Bueno, lo mismo podría ser en la fase S y en la fase T, es decir, en cada una de las fases 1 a 1 puedo poner el paralelo entre la máquina 1 y la máquina 2. La máquina 3 me queda entre S y el neutro, así que si miro esta cuenta, RST, me queda, lo que estoy diciendo es que esta máquina 3 me quedó dibujada entre S y el neutro, así que es como ponerla en paralelo acá. En definitiva, tengo una estrategia. Yo podría calcular primero esta carga, convertirla
por el teorema de Kennedy a estrella. Después hacer el paralelo de esta con esta. Y finalmente tomar solo una fase, que sería la fase entre S y T, y ponerla en paralelo aquí. Y poder calcularla, con lo cual tendría perfectamente determinado la Z en la fase R, la Z en la fase S y la Z en la fase T. Bueno, claramente al tener esta carga ahí en paralelo, hago que esta carga total sea desequilibrada, porque la carga original no era desequilibrada. Como se trata de una pyme que queremos calcular algunos consumos, de una pequeña producción mínima, pero la idea es encontrar cómo se realiza este cálculo, elegí aquí una primer máquina que es un motor para una bomba de agua o algo por el estilo. Aquí elegí un horno, a este le vamos a poner un motor, un horno trifásico, y acá elegí una mezcladora, batidora, no sé qué miércoles para panadería. Así que tenemos una suerte de panadería y vamos a tratar de equiparla y ver qué cosas. La verdad que lo más importante de ver es siempre lo mismo, la corriente que va a tomar de la red, la IR, la IS y la IT. Bueno, pero son iguales. Y la verdad que hasta aquí, de acá para allá, las corrientes son iguales, porque estas dos máquinas se supone que son equilibradas. Si nadie me dice nada, son equilibradas. Y desde aquí para allá, no. Acá cuando le meto la máquina en paralelo, en una sola fase, me queda que la Z en la fase S va a ser diferente. Si la Z en la fase S es diferente, entonces la máquina es desequilibrada. ¿Qué va a pasar? Y nada, va a pasar que estas tres corrientes no tienen exactamente el mismo valor. ¿Nos va a importar en trifásica? No, porque no tengo mucho para hacer. Sí me va a interesar saber cuánto es la corriente que están consumiendo, porque necesito discriminar o calcular los fusibles, los cables, las protecciones que voy a colocar, y eventualmente, si la corriente es excesiva, a ver si la puedo corregir y compensar con capacitores. Vamos a la primera máquina para ver qué características tiene. Elegimos un motor trifásico, ahí 3 HP. Bueno, tiene todo su nombre, qué sé yo, su marca. Busqué en internet el nombre y la marca para ver un poco más las características técnicas. Y me encontré con que este es el motor eléctrico trifásico normalizado de esa marca, la marca, qué sé yo cuánto, a ver, esta, Motorarg, qué sé yo. Bueno, me metí en la tabla que me ofrecen. ¿Qué tabla? Esta tabla que está acá, ahí. Me metí allí y veo que el de 3 HP, este, es el motor que estamos eligiendo. ¿Qué característica me importa? El peso no me importa, el retén delantero no me importa, rodamiento tampoco, carcasa no, rendimiento porcentual de la carga, esto podría ser útil, coseno de phi, esto seguro que es útil, corriente nominal en arranque directo, no, esto lo vamos a ver en máquinas, en motores, así que no le vamos a llevar al apunte por ahora. Vamos a ver a plena carga, que es lo que me interesa. Dice 220/380. En estos 220/380 solo me voy a guiar por el 380 por ahora. Cuando veamos motores veremos mejor el resto, pero vamos a tomar esos valores. Y vamos a ver que me dice que tiene 3 HP y 2,2 kilowatts. Entonces vamos a hacer algunas cuentas solo para verificar si estamos bien o estamos mal, o algo ahí que funcione mal. Digamos, si yo tengo 3 HP por 746 watts, eso me da 3 por 7, 46, calculadora en la mano, me da 2.238 kilowatts. Fíjense que estos 2.338 kilowatts son estos 2,2 kilowatts. Hasta ahí perfecto. Raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi, y esto tendría que dar
la potencia que toma de la red, es decir, la potencia absorbida, porque estos son los valores que toma efectivamente de la red, no los valores que entrega. Así que vamos a hacer esta cuenta, digo, raíz de 3 por la tensión de línea, que la tengo aquí, 380 volt, por la corriente de línea, que la acabo de marcar aquí, 5,09, por el coseno de phi, que lo tengo por acá, 0,81. Y todo esto me da, calculadora en mano, raíz de 3 por 380 por 5,09 por 0,81 y me da 2.713 perdón, 2.713 watts, sin el kilo. Ahí 2.713 watts. Entonces, esto no me cierra con este 2,2. ¿Qué pasa? Claro, ¿se acuerdan el asunto de las máquinas? Digo, si la máquina esta es capaz de entregar 2,2 kilowatts y está tomando de la red 2,7 kilowatts, la diferencia entre ellos dos es las pérdidas. Y la relación entre ellos, es decir, la potencia útil sobre la potencia absorbida, me da, en este caso sería la potencia útil, serían 2,2 kilowatts y la potencia absorbida serían 2,7 kilowatts. Así que si hago esta relación y divido 2,7 dividido 2,2, me da exactamente, no al revés, 2,2 dividido 2,7, me da exactamente 0,814, que este es el rendimiento, es decir, es lo que se pierde en energía por culpa de este fenómeno de pérdidas, de calentamiento. No toda la energía que tomo de la red soy capaz de aprovecharla en el eje de la máquina. ¿Dónde lo veo? Acá. Este es el rendimiento. Rendimiento al 100% de la carga, ¿cuánto me da? 0,81. Es este valor que tengo aquí. Escrito en difícil, en nuestra máquina nos dicen que es una máquina de 3 HP, que eso me va a dar la potencia absorbida, que ya la calculamos. Me dicen que es una máquina de 380 volts, ni siquiera me lo dicen, me dicen que la corriente que toma de la red es 5,09 amperes, y me dicen que el coseno de phi es 0,81. Coseno de phi. Con solo estos tres datos me alcanza para calcular lo que acabamos de calcular recién. Por un lado, que estos 3 HP significan 2,2 kilowatts, que es la potencia entregada. Y de la potencia absorbida la calculé con absorbida, vamos a poner así, vamos a borrar ahí, digo, con la fórmula raíz de 3 por lo U de línea, que son 380 volts, por la corriente de línea, que son 5,09, por el coseno de phi, que es 0,81, obtuve una potencia que eran 2.700 watts, 2,7 kilowatts. Y esta potencia es la potencia absorbida. Bueno, la verdad de acá también se deduce el rendimiento, que era igual a 0,81. Fíjense que me pueden dar algunos datos solamente, pueden ser muy pocos datos, y con muy pocos datos el resto lo puedo calcular. En general es así. Bien, veamos qué pasa con la segunda máquina. Para esta segunda máquina elegí un horno pizzero, qué sé yo, convector eléctrico, marca Pauna, qué sé yo, y nada, me fui a buscar la hoja de datos, busqué en internet al horno para ver. Bueno, bajé los datos técnicos de esta máquina, que es, como decía, este horno convector eléctrico. Me da humidificador, bajo consumo, qué sé yo. Y acá vienen las características técnicas, que es lo que me interesa. De estas características técnicas vamos a
reconocer algunas que nos interesan particularmente. Por ejemplo, la alimentación eléctrica, 380 volts 50 Hz, y me dicen un consumo máximo de 5,4 kilowatt hora. Bueno, en primer lugar, habría que decir que las unidades están mal, porque kilowatt sobre hora no es absolutamente nada. Kilowatt por hora es energía y acá lo que tenemos es solo kilowatt. Así que esta hoja de datos tiene un error. Y es el consumo máximo. ¿Y qué más? Y nada, cuando está el mango consume eso. Y corriente, algo, no me dan absolutamente nada. Y la verdad es que yo ya debo asumir que tratándose de un horno eléctrico, el coseno de phi es igual a 1. Debo asumir ese valor. Entonces ya sé que la máquina esta tiene raíz de 3 por U de línea, que son 380 volts, por I de línea, que no la conozco, por el coseno de phi, que vale 1, tiene que ser igual a la potencia, que son 5,4 kilowatts. Y acá tengo rendimiento, debo tener rendimiento. ¿Lo tengo? No lo tengo. ¿Y entonces qué hago? Y bueno, asumo que el rendimiento vale 1. Si nadie me dice nada, después le podré poner un rendimiento del 95%. Si quieren lo redondeamos. Digo, ¿sabes qué? No digamos que consume 5,4, digamos que consume 5,5, 6,2, qué sé yo, no sé. Uno elige exactamente cuál es el margen de seguridad que va a tomar. Pero en primera instancia, si nadie me dice nada, para los problemas de electrotecnia que vemos nosotros, la cuenta más fría es esta. Entonces de acá, ¿qué despejo? Y despejo lo que no tengo, así que tengo raíz de 3 por 380 por la corriente de línea, que no la sé, por 1, que vale 1, igual a 5,4 kilowatt. De acá saco la corriente de línea, que me da a 8,2 amperes, y que el coseno de phi es igual a 1. Bueno, hasta ahí. Vamos por la tercera máquina. Elegí una cafetera eléctrica, me bajé las hojas de datos, también Mercado Libre o cualquier cosa, ahí tienen para pagar en cuota, como quieran. Y bueno, la verdad que acá está más difícil de ver la cafetera que dice. Lo que sí sé es que, a ver, veamos, medidas, profundidad, acá, por acá, por acá, por acá, consumo, 1600 watts, 10 amperes, 220 volts. Acá están las características. 1600 watts, 10 amperes, 220 volts. Bueno, tengo los 220 volts. Estos 220 volts me están dando la información más precisa de que se trata de una máquina monofásica, 220. Y también tengo la potencia, que serán los 1600 watts. Y también tengo los 10 amperes. ¿Por qué le puse P? Porque tengo watts. Ojo, si me hubieran dado volampere o algo así, no le puedo poner P. Asumo que esta es la potencia activa. Y tengo, como decía, 10 amperes. Cuando yo multiplico los 10 amperes por los 220 volts, no me da ni a gancho, porque lo que me está pasando es que la potencia aparente vale 10 amperes por 220 volts igual a 2200 volt ampere. Así que esto tiene un coseno de phi. ¿Cuánto vale el coseno de phi? El coseno de phi va a ser P sobre S, es decir, 1600 dividido 2200, y esto me da 0,73. Este es el coseno de phi. Ojo aquí que estamos en monofásica y no hay que confundir. En trifásica tenemos el raíz de 3, en monofásica no lo tenemos. Así que la potencia en monofásica, en este caso, debería ser U por I por el coseno de phi. Es decir, 220 volts por la corriente, que son 10 amperes, por los 0,73. Y este valor me da, si tomamos la calculadora, 10 por .73, y me da 1600 ¿qué? Watts. ¿Por qué? Porque es la potencia activa. Esto que está acá son 2200 volt ampere, que es la potencia aparente. Para la última máquina, entonces, sé que tenemos una potencia útil, que es 1600 watts. Tenemos una corriente que está tomando, que es de 10 amperes, y tenemos una tensión
que es de 220 volts. No sabemos más nada que eso, así que ya el coseno de phi lo dedujimos, pero bueno, es un dato adicional. El coseno de phi da 0,73. Ok. Bueno, para resolver esto, que como decía, lo más importante es saber cuánto valen las corrientes, en definitiva, la corriente de línea, tenemos tres opciones. La primera es el modo piedra. El modo piedra, modo roca, como quieran, básicamente es tomar estas impedancias y conseguir, como dijimos al principio, la Z equivalente. Con la Z equivalente calcular la corriente que circula por cada una de ellas. Esta Z equivalente surge de estas tres, obviamente. Luego lo vamos a hacer con el modo Smart. El modo Smart básicamente es un modo un poquito más inteligente y la idea es encontrar cuánto vale cada una de estas corrientes y hacer la suma. Así que, por ejemplo, en la fase R tendremos estas dos corrientes, 1 y 2. En la fase S tendremos 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. Así que ese sería un poquito más rápido y más inteligente. Finalmente tenemos el modo inteligencia artificial. Allí lo que hacemos es tomar los datos de potencia activa, potencia reactiva, de el conjunto, y con esto sacar absolutamente todo. La intención es que elijan el método que más les guste, el que les resulte más fácil, el que puedan entender. En realidad no importa demasiado cuál elijan, sí que sepan cuáles son los métodos posibles o cuáles son las posibilidades posibles. Todos tienen que dar exactamente lo mismo. Así que vamos a empezar por el método más sencillo de entender, que es el modo roca. Para este método tendríamos que saber cuánto vale la impedancia Z1, la impedancia Z2 y la impedancia Z3. Estas dos son trifásicas. Esta última es monofásica. Y bueno, ¿de dónde sale? Y salen de los valores que tenemos, qué sé yo. Sabemos cuánto vale la corriente de línea. Acá vamos a dedicarnos a la máquina 1. Vamos a poner en azul ahí la máquina 1. Sabemos la corriente de línea. ¿Esta corriente de línea cuál es? La corriente que ingresa por acá a esta máquina, ahí. Y de línea 1, que son 5 amperes. Y no sabemos mucho más. Pero bueno, estamos suponiendo que esta máquina está en configuración estrella. Así que lo que estoy diciendo es que la corriente que ingresa por acá son 5,09 amperes. Y por otro lado, sé que el coseno de phi es igual a 0,81. Y por otro lado, sé que acá tengo 220 volts. Así que, nada, podemos hacer cuentas. En cada una de las tres impedancias va a suceder lo mismo. Y entonces podría asumir que si a esta la llamo Z1, esa Z1 es una Z1 que va a tener un ángulo φ1 que va a salir de este arco coseno de 0,81, que da φ igual a 35,9 grados. Así que tengo una Z1, decía, ahí, con un ángulo de 35,9 grados, que va a ser igual a la tensión que hay en la fase R. En la fase R, recordemos cómo era nuestro esquema, ¿no? R, S, T. Y entonces este es el neutro, O, y en la fase R tengo 220 volts con un ángulo de 90 grados. Esta es la tensión que hay entre R y el neutro. Así que esta tensión que está acá, entre R y el neutro, tiene 220 volts con, dije, 90 grados. 220 volts con un ángulo de 90 grados. Y esto está dividido por la corriente. De la corriente sé nada más que el módulo, no sé más nada. 5,09 amperes. Lo que pasa que, bueno, está claro que desde aquí puedo sacar prácticamente todo. Quiero decir, el módulo
de Z1 sale como 220 dividido 509. Así que el módulo de Z1 tiene que ser 220 dividido 5,09. Esto es 43,2 ohms. Y por otro lado, sé que 35,9 grados tiene que ser 90 menos el ángulo de la corriente. El ángulo de la corriente. Es decir, que el ángulo de la corriente será 90 menos 35,9. Y eso me da 54,1 grados. Listo. ¿Saben qué? Tengo entonces... Tengo todo. No, mirá, ni siquiera me hacía falta saber el ángulo de la corriente. Pero bueno, vamos a considerarlo. En realidad, con estos 43 y este ángulo de 35, a mí me alcanzaba. Entonces podemos decir que la máquina 1 se comporta como un sistema trifásico con 3 cargas iguales a las que llamamos Z1 y que están conectadas en configuración estrella, y esas 3 impedancias Z1 cada una vale este valor. Para esta segunda máquina nosotros dijimos que podíamos usar la configuración en triángulo porque no hay neutro, y con Kennelly nosotros podemos convertir esa configuración triángulo en una configuración estrella. No va a faltar alguien que va a calcular la configuración en triángulo y luego la va a pasar a estrella usando Kennelly. Bueno, una cosa es modo roca y otra cosa es modo roca avanzado. A ver, yo puedo acá suponer, no sé, podrían estar las cargas o en triángulo o en estrella. La verdad que no lo sé. Y ¿saben qué? No me importa porque sé que siempre existirá la posibilidad de encontrar una estrella equivalente a un triángulo y viceversa. Entonces, ¿por qué asumir que esta carga está en triángulo si yo puedo asumir directamente que la carga está en estrella? Y entonces, ¿qué sé si la carga está en estrella? Porque hay muchos datos que no conozco. Bueno, lo primero que sé es que la tensión que está disponible son 220 en vez de 380, porque los 380 están por acá. Entonces, si yo considero carga triángulo, voy a usar los 380, pero si considero que la carga está en estrella, voy a usar los 220. Y entonces, nada, lo que sí podría saber es que si la máquina esta tiene 5,4 kilowatts, cada una de las fases debe tener 5,4 kilowatts dividido 3. Podemos asumir entonces que los datos que tenemos para una sola fase, cualquiera, en este caso vamos a usar la R que ya sabemos, es que esta Z2 es una Z2 y por acá circula una corriente que no sabemos cuánto vale, y sabemos que acá tenemos 220 volts con un ángulo de 90 grados. ¿Y qué más sabemos? Y nada, sabemos que la potencia P en la fase 2, o en esta resistencia carga 2, qué sé yo, es los 5,4 dividido 3, es decir, 1,8 watts. Habíamos aclarado que esta máquina era un horno y que era resistivo puro, así que el coseno de phi valía 1, de modo que la potencia P es U por I por coseno de phi en la parte monofásica, en una sola fase. Así que aquí tenemos que 1,8 kilowatt, acá me faltó la K, kilowatt, es igual a 220 volt por la corriente, que no la conozco, por el coseno de phi que vale 1. Y de acá puedo calcular la corriente, y la corriente me da aproximadamente 8,2 amperes. Como el ángulo de desfasaje es 0, porque se trata de una resistencia pura, ya también sé el ángulo de la corriente, que serán 90 grados. Finalmente, entonces, lo que sabemos es que tenemos una resistencia eléctrica, porque el coseno de phi vale 1. Esta resistencia eléctrica está sometida a una diferencia de potencial de 220 volts. Ya sabíamos cuánto valía la tensión, que era 220 con un ángulo de 90 grados. Ahí.
Y por otro lado, acabamos de descubrir que la corriente que circula por acá son 8,2 amperes. Así que, bueno, nada, podemos calcular cuánto vale la resistencia. Sí, la resistencia vale 220 dividido 8,2 y esto es tanto como 26,8 ohms. Lo podía haber calculado como 220 al cuadrado sobre la potencia es 220 al u cuadrado sobre r, así que r es 220 al cuadrado dividido la potencia, 1800, y esto me tendría que haber dado lo mismo, 26,8, y también lo podía haber calculado como i cuadrado r, es igual a la potencia, es decir, la resistencia sería la potencia, que es 1800, dividido la corriente al cuadrado, que es 8,2 al cuadrado. Cualquiera de estas cuentas me tiene que dar lo mismo. Recuerden que todas estas expresiones son equivalentes si y solo si tengo la tensión disponible en bornes del componente y la corriente del componente. Es decir, no es, estoy efectivamente tomando los parámetros del componente. Así es como hemos calculado que para este nuevo dispositivo, que es un horno, para este horno tenemos tres resistencias iguales que valen 26,8 ohms. Ahí está. Así que tenemos la Z2. ¿Cuánto vale la Z2? 26,8 con un ángulo de 0 grados. Esto pasa en la fase R, en la fase S y en la fase T. Esto tiene otra vez un neutro O, pero le vamos a poner O' porque como no está conectado el neutro, en teoría yo no puedo garantizar que exista el punto O. Para el último componente sabemos que la tensión por la corriente por el coseno de phi, es decir, U por I por coseno de phi, tiene que ser igual a la potencia. Así que 220 por 10 por el coseno de phi tiene que ser igual a 1600. Y de acá descubro que el ángulo phi vale 43,34 grados. Ahí ya tenemos el ángulo phi. Y bueno, me falta la z. La z en módulo va a ser igual al módulo de la tensión dividido el módulo de la corriente, así que va a ser 220 dividido 10, es decir, 22 ohms. Moraleja, mi z es igual a 22 con un ángulo de 43,34 grados. Esta es una Z de tipo resistivo inductivo. Entonces llego a la conclusión que el último componente, la máquina 3, que está conectada entre el neutro y la fase S, entre el neutro O y la fase S, ahí, me queda una carga que tiene 22 con un ángulo de 43,34 grados. Para las cargas 1 y 2, tanto en la fase R como en la fase T, vamos a encontrar que tenemos simplemente esas dos impedancias en paralelo, es decir, nos queda el equivalente a esto, va a tener una impedancia acá que vale 43,2 con un ángulo de 35,9 y otra impedancia acá que vale 26,8 con un ángulo de 0. Esto da una impedancia equivalente, como es un paralelo y la suma de las inversas, hagan la cuenta, y a mí me dio 17,3 con un ángulo de 13,6 grados. Adicionalmente, para la fase S hay que agregarle el aporte de la carga monofásica, es decir, a esta carga equivalente hay que agregarle todavía 22 con un ángulo de 43,34 grados. Y entonces la fase S me da una carga resultante de, y si no hice mal las cuentas, me da una carga de 10
con un ángulo de 26,65 grados. En definitiva, todo sucede como si tuviéramos una ZR, una ZS, ambas, y una ZT con distintos valores. La ZR me da de 17,3 con un ángulo de 13,6. La ZT también, 17,3 con un ángulo de 13,6. Y la ZS me da de 10 con un ángulo de 26,65. En definitiva tengo estas tres Z. Así que resultaría bastante sencillo encontrar cuánto valen las tres corrientes IR, IS y T. Y por supuesto, como el sistema está balanceado, también voy a poder encontrar la corriente de neutro y de neutro. Así que veamos cómo sería. La corriente IR va a estar determinada por la tensión que hay en la fase R, así que repasemos. Va a valer la tensión entre R y O, es decir, 220 con un ángulo de 90, dividido la impedancia que tenga en la fase R, que será 17,3 con un ángulo de 13,5. Del mismo modo, la IS va a ser 220 con el ángulo que tiene la tensión entre S y O, que sería menos 30, es decir, 330 grados, dividido la Z que tengo en la fase S, que son 10, con un ángulo de 26,65. Y finalmente en la fase T, la corriente va a ser la tensión que hay en la fase T, que es 220 con un ángulo de 90 más 120 serían 210, 210 grados, dividido 17,3 con un ángulo de 13,6. Esto me da los siguientes resultados: 12,7 con un ángulo de 76,5 grados, 2 con un ángulo de menos 56,65 grados y 12,7 con un ángulo de menos 163,6 grados. Bueno, noten que afortunadamente este valor y este valor me dan lo mismo, que está bien porque estas dos resistencias son iguales, ¿no? En definitiva, si hago la suma de estas tres corrientes, a mí me tiene que dar este valor de corriente, que recuerden siempre que es menos la corriente de neutro, porque de acuerdo a esto la sumatoria de todas las corrientes es igual a 0, incluida la corriente de neutro. Así que le puse un menos acá, y este menos que le puse acá significa que cuando hago la cuenta me va a quedar con el ángulo cambiado, en definitiva 180 grados. Y bueno, vamos a revisar un poco, porque el gráfico que estuve haciendo, que es bastante escabroso de mirar, surge de haber puesto este valor de corriente ahí, que no es ni más ni menos que la corriente en R, que la convocamos allí con un valor determinado, suponemos 12 con un ángulo de 76 grados, esa será la IR. Luego coloco la IS en forma similar, que me da con un ángulo de menos 56. Bueno, acá puse la IS, traté de hacerlo lo más prolijito posible, IS, y puse la IT, que es 12,7 con un ángulo de menos 163, bueno, me queda por acá más o menos, aproximadamente, IT. Esto es medio ojímetro. Lo que sí sé es que la suma de las tres corrientes tiene que dar este valor que está aquí, que son los 10 con un ángulo de menos 73. Bueno, la suma de estas tres, ¿cómo sería? Tomé el paralelo a IR y lo puse aquí, tomé el paralelo a IS y lo puse aquí. La suma de los dos paralelos me dio una albóndiga verde de este tipo ahí, y esa albóndiga verde hice el paralelo aquí,
el paralelo aquí de la IS y me termina dando un valor que lo podemos poner aquí, que es este valor, esto que está acá, este valor es menos I de neutro, que es esta que teníamos allí, con un ángulo de menos 73 grados. Así que 180 grados de desfasaje me queda por acá la I de neutro, que es la que hace que efectivamente la sumatoria de todas estas corrientes sean cero. Bueno, el objetivo principal entonces era conocer las corrientes que circulan por los cables. Con el método Roca, el primero, descubrimos que la corriente IR, ahí, IR, vale 12,7 con un ángulo de 76,5 grados. La corriente en la fase S y S vale tanto como 22 con un ángulo de menos 56,65 grados. Y en la fase T voy a tener una corriente de 12,7 con un ángulo de menos 163,6 grados. Esto sería en la fase T. Finalmente está la corriente en el neutro, y esta corriente en el neutro vale 10 con un ángulo de 106,6 grados.